mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado, eufemismo de sanciones, contra varias docenas de nacionales de Georgia, según informó el portavoz Matthew Miller. Para hablar sobre esto y todo lo que está relacionado, estoy junto al doctor Enrique Refollo, analista internacional. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien hallado y bien agradecido de estar aquí un día más contigo, con todo tu equipo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias, Enrique. Disculpa, es que es la emoción por este tema, porque desde luego lo del orden mundial basado en reglas es una cosa que... Disculpa, es que cada día es una distinta, es una nueva para demostrar ese orden mundial basado en las reglas que les sale de ahí mismo. Ahí está. Pero si te parece, Enrique, empezamos a contextualizar, ¿no? Porque en estos días, en Georgia, aspirante a la membresía de la Unión Europea, entró en vigor la Ley de Transparencia de la Influencia Exterior, conocida popularmente como Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones no gubernamentales y medios de información que reciban más del 20% de sus ingresos desde otros países a inscribirse en un registro de entidades que sirven a intereses externos. La ley ha sido criticada por misiones de la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Georgia, pero además hubo personalidades políticas de países europeos manifestándose en las calles de Georgia. Pero además se trata de una ley que en realidad está basada en una ley estadounidense, ¿no?, conocida por su acrónimo de Ley FARA del año 1938, que es contra la ley que se está quejando ahora propio Estados Unidos, ¿no? Pero también en estos días, Sueño Georgiano, el partido del primer ministro, no de la presidenta, del primer ministro de Georgia, presentó en el Parlamento un paquete legislativo enfocado en la protección de los valores familiares y de los menores, que entre otros propósitos busca prohibir la propaganda LGBT+ y el matrimonio gay. Y esto también lo decimos porque en un ratito vamos a estar aludiendo a cuestiones que están relacionadas con esto, ¿no? Pero bueno, ha molestado esto, molesta a Estados Unidos. Ya sabemos por qué molesta, pero nunca está de más explicarlo. El asunto es que estas sanciones de Estados Unidos incluye a personas responsables y familiares directos de responsables o cómplices, dice, de socavar la democracia en Georgia, por ejemplo, mediante la violación de las libertades de reunión y asociación pacíficas, ataques violentos contra manifestantes pacíficos, intimidación de representantes de la sociedad civil y divulgación deliberada de desinformaciones bajo la dirección del gobierno georgiano. Esto es lo que dijo en rueda de prensa precisamente Matthew Miller, ¿no?, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, que si no supiéramos quién lo estaba diciendo, podríamos pensar fácilmente que lo estaba diciendo alguien sobre Estados Unidos y no sobre Georgia, ¿no? Y entonces, bueno, al transmitir la profunda preocupación de Washington ante las acciones, según ellos entienden, antidemocráticas, así como frente a las recientes declaraciones y retórica del partido, Miller afirmó que amenazan con descarrilar el futuro europeo de Georgia y son contrarias a la constitución georgiana y a los deseos de su pueblo. Mantenemos la esperanza de que los dirigentes de Georgia reconsideren sus acciones. De lo contrario, Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas adicionales. Y bueno, mientras para pensárselo ya empiezan a sancionar, ¿no, Enrique? ¿Qué nos comentas de este grotesco, ¿no?, por decirlo de algún modo? Bueno, en fin, ¿por dónde empezar? La cuestión ahí es, como siempre, el derecho de autor, derecho de no importa el qué, sino el quién. Es decir, una ley de agentes extranjeros depende de quién sea, contra quién sea, para que se trate de algo bueno o algo malo. No es que una ley de agentes extranjeros, ese qué, sea bueno o malo, sino depende del quién lo haga, del autor de ese derecho. Entonces, lo más peculiar no solo es, como has mencionado, que Estados Unidos desde 1938 tiene su ley de agentes extranjeros, que él dice, no es que es una ley rusa. Bueno, la ley rusa es de 2002, pero la de Estados Unidos es de 1938. Oigan,
que Estados Unidos tiene bastante más. Vamos, esa ley está a poco ya de cumplir el centenario, la década siguiente. En fin, eso solo para que se vea comparativamente. Pero el tema va mucho más allá porque resulta que desde la Unión Europea se quejan al mismo tiempo de la ley georgiana y luego quieren hacer una misma ley para perseguir a los agentes extranjeros en Europa. Es decir, se quejan de Georgia, que por cierto, no es una ley para prohibir esos agentes extranjeros, sino simplemente para arreglarlo, que es lo más importante, porque a veces es como es una lista negra para prohibir y tal. No, es para que medios de comunicación o ONGs estén operando en Georgia, pues digan, oiga, ustedes reciben más del 20% de fuera, ustedes son un agente extranjero. Sigan operando, pero sepan que son un agente extranjero. Claro, esto es algo que desde a la Unión Europea y al Occidente colectivo le duele mucho, porque claro, su trampa es, en vez de hacer una injerencia directa, a todos los que nos están escuchando desde América saben de sobra lo que se refiere a una injerencia directa, una invasión del ejército estadounidense se plante en el país de turno, por ejemplo en Nicaragua o en Haití o República Dominicana, sea, se aparezca allí con todo su ejército y aquí manda, o la invasión a México, etcétera. Pero eso queda muy feo. Queda especialmente feo después de las invasiones a Afganistán y no digamos a Irak, es decir, 2001, con ese resultado tan desastroso en 2021, y en Irak, donde se dedicaron a decir que había armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, y luego en la década del 2010 Obama lo cambió al encabezar desde atrás. En Libia provocaron la situación, pero en vez de ser ellos los que estaban dando la primera línea, no, eran los muchachos, los anti-Gaddafi, los prodemócratas occidentales, que bueno, lo primero que hicieron al tomar Trípoli fue establecer la Sharia, la ley islámica, desde luego lo más democrático occidental que pudieron encontrar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y de que hay una guerra civil todavía en marcha entre el oriente y el occidente de Libia, también intentaron eso en otros países. A ver, no somos nosotros, son otros. Y bueno, Georgia, no digamos, el caso con la llamada Revolución de las Rosas, 2003, que llevó al poder a Mikhail Saakashvili, personaje patético, payasesco, que llevó a la guerra Georgia contra Rusia porque pensaba en él que Estados Unidos le respaldaba plenamente, que le había entregado un armamento eficaz con el cual poder retornar por la fuerza a las regiones de Osetia del Sur y de Abjasia. Se metió en la guerra y solo consiguió la respuesta militar de Rusia porque los georgianos de Saakashvili atacaron a las fuerzas de la misión de paz rusa que estaba establecida ahí desde la guerra civil del 92. Rusia respondió proporcionalmente, guerra de 5 días, y Estados Unidos pues simplemente deeply concerned, es decir, profundamente consternados por la situación, pero nada más. Saakashvili es un personaje tan corrupto que acabó huyendo de Georgia, de la justicia georgiana. Esto no lo olvidemos. Acabó nombrado gobernador de Odessa en Ucrania, la Ucrania ya bajo el régimen del Maidán, con Poroshenko. Era tan corrupto que hasta de Ucrania tuvo que huir. Y ahora es un personaje payasesco que, bueno, se supone que está enfermo, que está viejito, débil, etcétera, desamparado. Pero es un personaje, y esto también lo podemos unir con otros temas, con Zelensky. Es un personaje que fue utilizado, usado, gastado y tirado al basurero de la historia. Es un personaje que desde Occidente ya no lo reclaman de ninguna forma. Y no aparece como el presidente Mikhail Saakashvili, que es un personaje tan odiado que ni quieren volver a esbozarlo en la política georgiana. Bueno, ahora tienen precisamente alguien que entró en ese gobierno de Saakashvili, es decir, Salomé Zurabishvili, la actual presidente de Georgia, que fue nacionalizada georgiana en 2004 para ejercer el cargo de ministra de Exteriores con Saakashvili y que luego en 2018 acabaría renunciando a la nacionalidad francesa para tener solo la georgiana y así poder postularse a la presidencia. También cabe remarcar que el partido actual Sueño Georgiano fue con el que se presentó a esas elecciones de 2018. Esto es un detalle fundamental para que veamos que efectivamente el tema va mucho más allá de lo que pueda parecer a priori. Es decir, el partido de mayoría parlamentaria es Sueño Georgiano, pero acabaron enfadados, acabaron a la gresca entre la presidenta y el Parlamento. Y ahora es ese Parlamento el que la mayoría parlamentaria del Sueño Georgiano la que dice, oigan, no, esto es demasiado descarado. Igual que hablaba antes de esa corrupción tan descarada de Saakashvili que no había forma de cubrirla, de que el tipo está absolutamente quemado, pues Zurabishvili, Salomé, la presidenta actual, pues básicamente es una nueva
Mikhail Saakashvili, que ha intentado arrastrar a Georgia del modo que sea a una guerra contra Rusia, y el Parlamento ha sido quien ha estado frenando semejante locura. Luego, por otro lado, otro de los elementos, y también no deja de ser peculiar, es las críticas de ciertos elementos pro-occidentales en Georgia contra la llegada de emigrantes de Rusia, que van a Georgia, que invierten en Georgia, que quieren hacer sus vidas en Georgia, porque por lo que sea, por el motivo que sea que tenga cada uno, pues no quieren estar en Rusia, porque la operación militar especial, etcétera, no sé qué. Bueno, son inmigrantes que huyen, pongámoslo así, de un país en guerra a un país vecino para seguir prosperando, etcétera. ¿Esto por qué lo digo? Porque los mismos que critican la inmigración rusa en Georgia, luego son los que quieren llenar Europa de inmigrantes de África o de Asia. Con unos sí hay crítica y con otros no. Esto también para ese doble rasero de el racismo no es malo intrínsecamente, sino depende contra quién se utilice. Si lo dicen contra africanos, muy mal, horriblemente mal. Si se hace contra los rusos, muy bien, fantásticamente bien. Entonces vemos cómo se juntan todos los puntos de fractura de ese orden mundial basado en reglas. Lo tenemos ahí. Un país como Georgia, que parece pequeñito, parece que no debería de ser muy relevante, pero no importa tanto el tamaño de un país como su situación y ubicación. Es decir, se encuentra en el Cáucaso, en la frontera, por un lado tiene a Turquía, con otro a Rusia y con también a Azerbaiyán y Armenia, pero sobre todo es esa bisagra entre el mundo de la OTAN y el mundo ruso. Entonces nos encontramos con que la importancia de Georgia es por dónde está ubicado y quién tiene a su alrededor, y esa búsqueda constante del segundo frente contra Rusia, de decir, Ucrania es el primero, Georgia es el segundo, venga, vamos con todo, vamos a acorralar a Rusia con conflictos y tal. Y esto es lo más importante y lo podemos encadenar con un tema posterior, si me permites y si el tiempo lo permite también. Y es que Georgia sea el segundo frente contra Rusia. Pero preguntarle a los georgianos si quieren meterse en una guerra con Rusia o no sé qué, etcétera, no, eso no. Aquí no se pregunta eso. Aquí simplemente se los manda a la guerra y punto. No tienen derecho a reflexionar, a pensar si a su país le conviene o no una guerra contra Rusia. Le conviene porque ha sido decretado por los tarados NAFO de turno en Occidente, que nunca jamás van a pisar un frente de guerra. Ellos son guerreros de teclado en el sótano de sus casas, donde ya de por sí les da la luz, se les quema la piel. Pues la gente es guerreros de teclado, o que hacen como el pasado 2023, esa cumbre de los NAFO en Vilna, paralelo a la cumbre de la OTAN, para demostrar que son lumpen de manicomio sacado por la OTAN porque parece que no tenía gente mentalmente sana para hacerles de activistas. Pero bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque igual que se ha hablado desde fuera tan alegremente de Georgia, así tienes que ser el segundo frente. En 2022, en Georgia dijeron, no, dejen ya de enredar. Fue en marzo de 2023 cuando el Parlamento georgiano promueve esta ley en primera instancia, cuando se montó todo un tifostio de protestas en Georgia, la acabaron retirando. Pero ya dejaron demostrado la intención de, oiga, aquí hay miles de ONGs actuando en Georgia para influir a la sociedad, para influir en el poder, para influir en el curso de nuestros acontecimientos. Es decir, hay una injerencia clara de ONGs occidentales con dinero occidental, medios de comunicación asociados, para hacernos esa campaña de guerra informativa, de que haya una narrativa hegemónica, una narrativa dominante en Georgia, que sea, Georgia debe ser el segundo frente contra Rusia, porque así lo han decretado los estrategas de turno en Bruselas, Washington o lo que sea. Y a Georgia le conviene ser ese segundo frente contra Rusia. Pero el gobierno no, a nosotros no nos jodáis con esto. Y ya este 2024, con muchos más cambios en el tablero de lo militar, donde se demuestra que esos planes occidentales contra Rusia, pues de alguna manera se han cumplido ni se van a cumplir, y con más fuerza el Parlamento lo ha presentado, se ha enfrentado otra vez a las protestas y finalmente ha sido aprobado en tercera instancia, además superando el voto de la presidente Salomé Zurabishvili. Hasta ahí tenemos la situación actual. ¿Qué tenemos por el lado de Europa? Por lo de Georgia, pero en grande. Que básicamente el segundo frente contra Rusia no sea un país pequeño, sino que sea toda Europa directamente. Y lo mismo que se le ha dicho a los georgianos, ahora se le dice a todos los europeos. Ustedes tienen que ir a la guerra contra Rusia porque es una amenaza global y que tienen que ir a básicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay algunos partidos, algunos periodistas, analistas, intelectuales también, los que no están de la cuerda de los subvencionados, me dan, ustedes están locos, desde la Unión Europea, desde la OTAN, ¿cómo que una guerra contra Rusia? ¿Pero qué clase de insensatos genocidas son ustedes? O sea, nos quieren llevar a una guerra contra Rusia, pero que la guerra la haga otro. O sea, quieren que en Alemania se reinstaure el servicio militar obligatorio. ¿Y a la guerra quién va? Que vaya otro. O sea, en Reino Unido vamos a restaurar el servicio militar obligatorio, pero a la vez los insumisos
no tendrán un castigo, ya previendo que aquello va a ser en la tierra de los insumisos. Digan, ustedes están locos, ¿cómo que vamos a ir a una guerra contra Rusia? Está muy bien cuando, claro, mueren otros. Así se ha demostrado con declaraciones de políticos estadounidenses y británicos, de que están muy contentos porque en la guerra los que mueren son otros. Los que mueren son ucranianos. Ucranianos que, por cierto, también se los llevan hasta Sudán a luchar contra, supuestamente, los rusos, el grupo Wagner, etcétera. Es decir, Ucrania es la mejor inversión del globalismo occidental en décadas. Han destrozado un país internamente, le han creado una guerra a Rusia, han separado a Rusia de Europa. Están, bueno, en el caso de Ucrania es un desangre total. En el caso de Rusia no deja de ser una fuente constante de pérdidas de vidas humanas. Y luego también utilizan a esos ucranianos entrenados por Occidente para lucharles en guerra en África. Es decir, hasta eso llegamos. Y por cierto, con un ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, queriendo hacer una gira por África para abrir nuevas embajadas, como la de Sudán precisamente, y supuestamente el objetivo es contrarrestar la malvada influencia rusa en el mundo, etcétera. Por cierto, también en el caso de Iberoamérica, América Latina, como cada uno prefiera denominarla, también quiere hacer lo mismo, también quiere dedicarse a impulsar las embajadas que tiene, abrir otras nuevas para luchar supuestamente contra la malvada narrativa rusa, etcétera. Utilizar términos OTAN siempre, eso que no les falte, pero claro, si Ucrania es un ejemplo, desde luego es un ejemplo a no seguir. O sea, es un país que se ha destrozado desde dentro, que ha utilizado ese racismo sí permitido por el globalismo occidental, porque si es racismo contra los rusos, es cojonudo. Está permitidísimo, fomentadísimo, es absolutamente bueno. Bueno, también contra los chinos o contra los iraníes o contra el objetivo de turno que sea, en ese proceso de dividir y vencerás. Y sobre todo lo que también cabe señalar es esa constante búsqueda de la guerra cognitiva a través de emociones desenfrenadas e irracionales. Los rusos, ¿por qué son malos? Son unos salvajes, son unos mongoles del este, violadores, bolcheviques, destructores del planeta, que si no los detenemos, la luz de Europa se extinguirá para siempre, etcétera. Utilizan ese pensamiento absolutamente irracional para intentar llevar a la guerra. Luego, claro, la población europea no es tan tonta. A ver, desde luego tienen convencidos desde Estados Unidos a unos cuantos en esos chihuahuas bálticos, de Estonia, Letonia y Lituania, que parece que son muy favorables a la guerra en Ucrania y a mandar tropas y todo. Dice que va a ser unos países que apenas llegan a los 2 millones de habitantes. En fin, y luego Polonia incluso, que sí, vamos a la guerra, venga, manden tropas, mañana. Y en el caso de Alemania, bueno, la semana que viene, vamos a esta conversación para la semana que viene, hablamos la semana que viene, mandar tropas a Alemania, mandar armas, bueno, sí, y así pasa con los demás países. También un caso que sigo mucho por colegas de allí de Rumanía, y es que precisamente los movimientos de tropas de países OTAN son constantes, la preparación de infraestructuras es también constante. Claro, y pensemos que Rumanía es uno de los países más pobres de Europa. Es un país que cuando se integró en el ámbito de la Unión Europea tuvo una emigración descomunal países europeos, precisamente España también. De hecho, una de las comunidades de inmigrantes más grandes de España son los rumanos, porque el país estaba en la miseria. Y claro, los que quedan allí dicen, oigan, ustedes nos quieren meter en una guerra contra Rusia. O sea, quieren que le hagamos la guerra a Putin. Nos han dejado en la pobreza, nos han tratado como europeos de segunda, porque no olvidemos que, por ejemplo, Rumanía y Bulgaria entraron en la Unión Europea, pero no en el espacio Schengen de forma automática, sino que se dejó un tiempo, porque se pensaba que a estos los metes directamente en la Unión Europea y se te sale la mitad del país de un día para otro, y no puede ser eso. O sea, fueron maltratados en esa integración europea, no fueron tratados como europeos de igual condición, sino de segunda clase, y ahora son los que pretenden que vayan a la guerra. Claro, sé que estoy hablando mucho, en cualquier momento corta si ves que hablo demasiado, pero creo que a nuestra audiencia, especialmente a los queridos oyentes desde América, desde Hispanoamérica, les puede resultar muy interesante, porque Rumanía es un país pobre al que se lo quiere llevar a la guerra. Y claro, los rumanos dicen, sí, ustedes dennos armas, que a lo mejor las usamos contra el presidente y sus intermediarios aquí en Rumanía, porque encima nos hacen pobres y ahora nos quieren llevar a una guerra. O sea, ustedes son imbéciles, lo que les pasa. Y no digamos Moldavia, que si Rumanía es uno de los países más pobres del ámbito de la Unión Europea, a Moldavia se la conoce como el país más pobre de Europa. Y es un país que tiene tanto a los alemanes malmetiendo en el ámbito policial como a los estadounidenses haciendo maniobras militares. ¿Y a los franceses? Sí, los franceses van a lo suyo, ellos quieren Odessa, quieren su negocio, pero ese
tema también para comentar aparte. El caso de Moldavia es que en el tema policial quien está metida es Alemania y en el tema militar quien está metido es Estados Unidos, haciendo maniobras constantes con Moldavia, y lo juntamos con el tema de Georgia. En 2003, Revolución de las Rosas, entra Saakashvili en el poder, Estados Unidos aplaudiendo de sí, qué bien, la democracia ha llegado, etcétera. 5 años preparando al gobierno de Saakashvili, reformando el ejército georgiano para luego empezar esa guerra del 8 de agosto de 2008. Le salió horriblemente mal, bueno, y hasta Saakashvili años después acabaría huyendo de Georgia, perseguido por la justicia del país porque era corrupto in extremis. Y en el caso de Moldavia, tienen a Maya Sandu, elegida supuestamente democráticamente en noviembre de 2020. Yo digo lo de supuestamente porque precisamente la corrupción que hubo en las embajadas moldavas, por ejemplo en la de Londres, con unos carruseles de votación descomunales votando, claro, ¿votando a quién? A Maya Sandu, que era agente sorosiano, abiertamente. Era una tipa que venía del ámbito de la Open Society Foundation de Soros. O sea, era su intermediaria, su representante. Era una tipa que ha estado gobernando sistemáticamente contra los moldavos. Claro, lo mismo que acabo de comentar sobre Rumanía también se aplica a Moldavia. Entonces, ustedes nos quieren llevar a una guerra. Efectivamente, hay una situación con Transnistria, la franja de Transnistria, que es una república autoproclamada, independiente de Moldavia, desde 1992, también con otra guerra civil en julio. Y a mí lo que me preocupa, sobre todo, y lo digo muy seriamente, es que en este mes de julio se repita una situación como la de aquel julio del 92, un veranito muy caliente, y en este caso lo que sea no es simplemente una guerra civil al interior de la ex República Socialista Soviética de Moldavia, sino tensar una situación para ese segundo frente, que no sea en Georgia, sea en Moldavia, hacerle todo el daño posible a Rusia, arrastrar a Rumanía a esa guerra, y es decir, la OTAN, la Unión Europea. ¿Qué iba a pasar en todo eso? Porque, desde luego, cuando hay ruido de sables es porque también hay intención de utilizarlos. Pero claro, los que morirían en esos combates serían moldavos, que no son ni de la Unión Europea ni de la OTAN, o rumanos, que son de la Unión Europea y de la OTAN, pero como ya había comentado, se los ve como gente de segunda, gente de por ahí, de los Balcanes, en fin, que no son gente muy allá. En fin, y hasta aquí lo podemos dejar, si te parece, porque pues, no sé ni cuántos minutos llevo hablando. Respecto a todo esto, todo muy interesante lo que has contado, porque claro, es difícil a veces tener tantos detalles, Enrique, ¿no? Resulta que el Financial Times advierte que el conflicto en Ucrania tiene repercusiones mucho más allá de ese país, y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Porque dice, mientras la situación en el campo de batalla pende de un hilo, muchos de los vecinos de Rusia están sopesando sus opciones. La crisis actual en Georgia, aunque sus raíces son locales, es un síntoma de esta tendencia más amplia. El Financial Times explica que el gobierno georgiano aspira a unirse a un club de países que podría denominarse el capítulo euroasiático del iliberalismo internacional. Incluye los estados de Asia Central, Azerbaiyán, Turquía, Serbia y Hungría. Tras haber mantenido una barrera entre Rusia y Occidente desde 2022, sus miembros ahora se inclinan más hacia Moscú. Los líderes de estos países creen en un mundo multipolar, no multilateral. No creen en un orden jurídico internacional, ni en el consenso posterior a 1989 sobre el liberalismo y los derechos humanos. Se alinean con Rusia en la guerra cultural global y hablan el lenguaje de los valores familiares, que es lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Está haciendo catarsis, es como que está un poco ardido el Financial Times con todo lo que está pasando allí en Georgia. Bien, lo más importante que hay que tener en cuenta en esas protestas de medios estadounidenses es que precisamente la confianza en su sistema, y esto es lo fundamental, el dato clave es la confianza en el sistema. No es que el sistema funcione o no funcione, es confiar en que está funcionando, porque claramente no funciona, claramente es una estafa. Y lo que pretenden no es que la gente analice si funciona o no funciona. Si ese orden mundial basado en reglas efectivamente es así. Lo único que les importa es que la gente crea que es así. Entonces, ¿qué sucede en el caso de Georgia? Imagínense una campaña electoral como la que está por venir en Georgia y que de repente haya todos los medios a lo Davishvili, todo su aparataje que le apoya en los de comunicación, en organizaciones de la sociedad civil,
ONG, que todas tuvieran la marquita de agente extranjero. O sea, imagínense, esa es la clave de la cuestión. Imagínense esa campaña electoral, esa nueva presidencia que tiene que venir, si mal no recuerdo además este año, porque tiene que estar al caer las elecciones, igual que han comentado en Moldavia, y la cuestión es esa. Imagínense que el Partido Unión Georgiano presenta un candidato y sus medios de comunicación no tienen esa marca, pero los de la presidenta prooccidental sí los tienen. Entonces, el votante georgiano eso ya lo va a notar. No es que se prohíba a ciertas organizaciones, simplemente se las descubre, que es lo que más les duele. Es decir, demostrar que ustedes apoyan a esta tipa porque es su candidata. No es la candidata georgiana, es la candidata de Occidente, es su intermediario, es un agente extranjero. Luego, que los georgianos voten lo que quieren, ¿no? Si quieren votar a un agente extranjero, pues nada, vamos a la mierda. Pero que lo sepan, que efectivamente es un agente extranjero. Y de hecho, precisamente estaba comprobando, las elecciones presidenciales en Georgia fueron en 2018, las siguientes son este año, 2024. Entonces, por eso precisamente hay tanto miedo desde Occidente con que esto pueda llegar a un octubre de 2024 con la primera ronda de las elecciones y que Salomé Zurabishvili aparezca con esas marcas de todo lo que lo apoya con agentes extranjeros. ¿Cuál sería el resultado predecible de esas elecciones? Que los votantes georgianos no la quisieran ni en pintura. Dijeron, oiga, ¿esto qué es? O sea, tenemos aquí a 20.000 organizaciones en un país como Georgia y son agentes extranjeros. O sea, ustedes están locos. O sea, ¿cómo vamos a votar a una tipa que viene apoyada por entidades extranjeras? Y dejo un mensaje más. Recuerden, los que nos escuchan precisamente de Hispanoamérica, lo que le ha pasado a algunos candidatos en países de allá cuando Estados Unidos o algún político de allí, del gobierno, del Senado, del Congreso, decía, es que fulanito de tal o fulanita de cual es nuestra candidata, es que tienen que votar por él, y no salir, porque decían, hombre, ustedes nos toman por tontos, o sea, se piensan que vamos a votar a quien ustedes quieran, o sea, es su candidata, entonces, no es una candidata para Colombia, o un candidato para Colombia, para Perú, para Argentina, para México, etcétera, es su candidato. Y entonces lo que les duele a Estados Unidos es que en un país tan estratégicamente ubicado, como había comentado, de repente a su candidata esté rodeada de agentes extranjeros, al descubierto, sin prohibirlo, solo al descubierto. Entonces la trama se les cae, porque los cristianos no son tontos, como tampoco eran tontos en América, a pesar de lo que pensaran en Estados Unidos, como tampoco somos tontos en Europa. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la gente. Así que, en fin, ahí está el tema. Ahí está. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti y seguiremos ahí actualizados con la realidad. Sputnik. Contamos lo que otros callan.